Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero nadie habla de lo que ocurre cuando ese amor se vuelve invisible, cuando las manos que una vez acunaron a tu hijo, de repente son vistas como una carga que hay que ocultar. Me llamo Elena y tengo 58 años. Durante 37 años, llevé una sencilla alianza de oro que contaba la historia de un amor que ni la muerte pudo destruir. Hoy, estoy sentada en un lugar que huele a desinfectante y a sueños rotos, escribiendo palabras que nunca pensé que tendría que escribir. Pero dejadme empezar por el principio, porque toda historia de traición comienza con la confianza. Hace 3 meses, me recuperaba de una operación en lo que creía que era la seguridad del hogar de mi hijo Daniel. La habitación de invitados se había convertido en mi refugio temporal tras una prótesis de cadera que me dejó vulnerable de formas que nunca había experimentado. A mis 58 años, siempre había sido yo la cuidadora. 30 años como enfermera, incontables noches curando a otros, y después, años dedicados a criar a Daniel sola después de que mi marido, Tomás, falleciera cuando nuestro niño solo tenía 12 años. Eduqué a Daniel para que fuera amable, para que valorara la familia, para que entendiera que el amor no se mide por la conveniencia, sino por la presencia durante las tormentas. O eso creía yo. La primera señal de que algo iba mal llegó un martes por la mañana. Estaba sentada junto a la ventana, viendo caer las hojas de otoño como lágrimas doradas, cuando busqué mi alianza para girarla, una costumbre que había desarrollado a lo largo de décadas de matrimonio. El simple gesto que me reconfortaba, que me recordaba que Tomás seguía conmigo de alguna manera. Mi dedo estaba desnudo. El pánico me recorrió como una descarga eléctrica. Busqué frenéticamente en la habitación de invitados, con mi cadera recién operada protestando a cada movimiento. Debajo de la cama, en el baño, entre las sábanas. Nada. No era solo una joya. Esa alianza me la había puesto en el dedo hacía 40 años, un hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separara. Incluso después de que la muerte se lo llevara hacía 7 años, seguí llevándola porque algunas promesas trascienden la tumba. «Daniel», grité, con la voz temblorosa. «Daniel, necesito ayuda». Mi hijo apareció en el umbral de la puerta, pero había algo en su expresión. Un destello de culpa que una madre reconoce instintivamente. Detrás de él estaba Sofía, su mujer desde hacía 3 años, con los brazos cruzados y esa sonrisa particular que nunca le llegaba a los ojos. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Daniel, pero sin atreverse a mirarme a los ojos. «Mi alianza», susurré, levantando mi mano desnuda. «Ha desaparecido. No la encuentro por ninguna parte». El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. En ese silencio, observé a mi hijo, el niño por el que lo había sacrificado todo, el hombre al que había ayudado a pagarse la universidad doblando turnos en el hospital, la persona en la que había confiado mi vida. Cruzar una mirada con su mujer que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Quizá la guardaste en un lugar seguro», dijo Sofía, con una voz melosa y a la vez afilada como un puñal. Ya sabes cómo se vuelve la gente mayor de olvidadiza después de una operación. La gente mayor. Como si tener 58 años me convirtiera en una anciana. Como si la anestesia me hubiera robado la memoria junto con la movilidad. Pero yo lo sabía. En el fondo de mi corazón de madre. Lo sabía. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados, que de repente parecía más una prisión que un santuario, les oí hablar en la cocina. Sus voces se filtraban a través de las finas paredes de la casa que yo les había ayudado a comprar con el dinero del seguro de vida de Tomás. «Va a seguir preguntando por ella», decía la voz de Daniel, insegura y culpable. «Pues que pregunte», respondió Sofía con un tono gélido. «¿Qué va a hacer? Apenas puede andar». Algo dentro de mí se marchitó entonces. No se rompió. Romperse implica algo violento y rápido. Esto fue una lenta decadencia, como ver morir una flor pétalo a pétalo. Mi propio hijo, el niño al que había acunado durante fiebres y pesadillas, el adolescente al que había apoyado en desamores y fracasos, ahora hablaba de mí como si fuera un inconveniente que gestionar, en lugar de la mujer que le había dado la vida. Apreté mi mano desnuda contra el pecho,
donde mi corazón estaba aprendiendo un nuevo ritmo, el latido inestable de la traición. El dedo anular se sentía frío y desnudo, expuesto de una manera que hacía que todo mi cuerpo se sintiera vulnerable. Durante 40 años, esa alianza había sido mi ancla, mi recordatorio de que había sido amada por completo por alguien que me eligió cada día, hasta que Dios lo llamó a su lado. Ahora estaba aprendiendo lo que se sentía al ser elegida para el abandono. El sueño llegó a trompicones esa noche, interrumpido por la sensación fantasma de la alianza perdida y la creciente certeza de que mi mundo, cuidadosamente construido, estaba a punto de derrumbarse de formas para las que no estaba preparada. Fuera de la ventana, el viento de otoño sacudía el cristal como dedos tamborileando con impaciencia, y me pregunté si así era como se sentía una, al volverse invisible en su propia vida. Mañana traería respuestas que no estaba lista para oír, pero esta noche, en la oscuridad de una habitación de invitados que olía a vidas ajenas, yo seguía siendo solo una madre intentando entender cómo el amor podía convertirse en una calle de un solo sentido. La mujer que había pasado su vida curando a otros estaba a punto de descubrir que algunas heridas cortan más profundo que cualquier bisturí, y que a veces las personas más cercanas a tu corazón son las más capaces de hacer que deje de latir. La verdad llegó 3 días después, servida con la crueldad casual que solo los familiares parecen capaces de perfeccionar. Estaba sentada a la mesa de su cocina, la misma mesa donde había ayudado a Daniel con los deberes 20 años atrás, donde había celebrado su graduación, donde había recibido a Sofía en nuestra familia con los brazos abiertos y una esperanza genuina. Ahora parecía un tribunal donde yo era a la vez la acusada y la prueba a desestimar. Sofía entró con una blusa de seda que costaba más que mi presupuesto mensual para medicamentos, con el teléfono pegado a la oreja mientras hablaba de reservas en restaurantes con alguien a quien no reconocí. Se movía a mi alrededor como si yo fuera un mueble, presente pero irrelevante, ocupando un espacio que podría ser mejor utilizado. La piscina infinita era absolutamente divina, decía, con una voz animada como nunca lo era cuando hablaba conmigo. ¿Y los tratamientos del spa? Celestiales. Definitivamente. Tenemos que volver el año que viene. Se me encogió el estómago. Piscina infinita. Tratamientos de spa. Esas no eran conversaciones sobre una escapada de fin de semana. Eran historias de vacaciones caras, del tipo que requería una cantidad importante de dinero que decían no tener cuando me ofrecía ayudar con la compra el mes pasado. Cuando por fin colgó, se dio cuenta de que yo estaba sentada allí. Me vio de verdad, por primera vez en días. «¡Ah! Elena», dijo, mi nombre cayendo de sus labios como una ocurrencia tardía. ¿Todavía preocupada por ese anillito? Anillito. 40 años de matrimonio reducidos a una frase despectiva. 40 años de amor, de promesas cumplidas a través de la enfermedad, las dificultades económicas y el dolor devastador de perder al hombre que había sido mi ancla. Anillito. Para mí no era pequeño, logré decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo era todo. Sofía se sentó frente a mí, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era culpa, no era vergüenza, era satisfacción. La mirada de alguien que había estado esperando exactamente este momento. «Elena», dijo, recostándose en su silla con una paciencia estudiada. «Tienes que entender una cosa. Daniel y yo estamos construyendo una vida juntos. Una vida de verdad. Tenemos metas, sueños, planes que requieren inversión. No entiendo qué tiene que ver eso con lo vendimos». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Simples, directas, devastadoras. Lo vendimos. No lo perdimos, no lo traspapelamos, no lo dañamos accidentalmente. Vendido. En pasado. Hecho. Irreversible. ¿Qué? La palabra salió apenas como un aliento. Tu alianza. La vendimos. Se examinó las uñas, perfectamente cuidadas, como si hablara del tiempo. Daniel la encontró en tu joyero mientras dormías por los analgésicos. Necesitábamos el dinero para nuestro viaje a las Maldivas. Estaba ahí, sin usarse para nada importante. Sin usarse para nada importante. Mi alianza de boda, el símbolo del amor más grande que he conocido, el recuerdo tangible de que le había importado por completo a otro ser humano, no era importante.
No teníais ningún derecho, susurré. Las manos me temblaban tanto que tuve que juntarlas. Esa alianza. Tomás me la dio. Tomás está muerto, Elena. Su voz era ahora cortante, impaciente. Lleva muerto 7 años. Llevar su anillo no lo va a traer de vuelta y, sinceramente, era deprimente verte aferrada al pasado de esa manera. La habitación se tambaleó. Me agarré al borde de la mesa, sintiendo que me ahogaba en mi propia casa. No, no en mi casa, en su casa. Yo solo era una invitada temporal que, al parecer, se había quedado más tiempo de la cuenta. Además, continuó Sofía, envalentonándose, no vas a necesitar joyas a dónde vas. ¿A dónde voy? Daniel eligió ese momento para entrar en la cocina, con la cara sonrojada y sin poder mirarme a los ojos. Mi hijo, que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas y el corazón roto, ahora estaba en su propia cocina con aspecto de querer desaparecer en lugar de enfrentarse a su madre. Mamá, empezó con voz tensa. Hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos si tuvieras una atención más profesional. Atención profesional. El eufemismo aterrizó entre nosotros como una bomba con un fusible retardado. ¿Te refieres a una residencia de ancianos? Dije, sin rodeos. Un centro asistencial, corrigió Sofía, como si las palabras bonitas pudieran disfrazar las intenciones feas. Un lugar con personal cualificado que pueda controlar tu medicación, ayudarte con la fisioterapia, asegurarse de que recibes una nutrición adecuada. Serás mucho más feliz allí, más feliz. Sin mi alianza, sin mi hijo, sin ninguna conexión con la vida que había construido durante casi 6 décadas. Más feliz en un lugar donde sería una anciana, más cuya familia había decidido que era demasiado inconveniente para amarla. Me estoy recuperando perfectamente aquí, dije, aunque hasta yo podía oír lo débil que sonaba mi voz. El fisioterapeuta dijo que voy adelantada. No necesito. Mamá, por favor, interrumpió Daniel, mirándome por fin, pero con unos ojos llenos de algo que parecía lástima. Esto es difícil para todos. Sofía ahora trabaja a jornada completa y yo viajo por negocios. No podemos darte la atención que mereces. Mereces. Lo que merecía era honestidad. Lo que merecía era respeto. Lo que merecía era la consideración que se le mostraría a un extraño. No digamos ya a la mujer que te crió sola después de que tu padre muriera protegiendo a esta familia con su seguro de vida, que ayudó a comprar esta misma casa. Así que vendisteis mi alianza para pagar unas vacaciones, y ahora queréis encerrarme para poder disfrutar del dinero sin tener que mirar a la mujer a la que le habéis robado. Las palabras salieron con calma, lo que me sorprendió. Esperaba gritar, llorar, derrumbarme. En cambio, sentí que algo frío y claro se instalaba en mi pecho. Eso no es, empezó Daniel. Es exactamente lo que es, dije, levantándome lentamente, con la cadera protestando pero la espalda recta. Vendisteis la última pieza de mi matrimonio para financiar vuestro viaje de placer, y ahora queréis que me vaya para no tener que afrontar lo que habéis hecho. La máscara de Sofía se deslizó entonces, solo por un momento, y vi lo que probablemente siempre había estado allí. Desprecio. Desprecio puro, y sin diluir por la mujer que le había dado la vida a su marido, que había sacrificado sus propios sueños para asegurarse de que él tuviera todas las oportunidades, que la había acogido en la familia con amor genuino. Elena, dijo, con la voz ahora abiertamente fría, estás siendo dramática. Era solo un anillo. No te estás haciendo más joven, y francamente, aferrarse a símbolos del pasado no es sano. Tienes que afrontar la realidad. Ya no eres el centro del mundo de Daniel. Lo soy yo. Estamos construyendo algo juntos, y eso requiere tomar decisiones difíciles sobre el equipaje sobrante. Equipaje sobrante. En eso me había convertido para el hijo que llevé en mi vientre durante 9 meses. Que amamanté en su infancia, protegí en su niñez, apoyé en la universidad y amé incondicionalmente durante 31 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se quedó allí, mi niño hermoso que solía decirme que yo era su mejor amiga, y no dijo nada, nada en mi defensa, nada para contradecir la evaluación de su mujer sobre su madre como equipaje sobrante. Nada para reconocer que la mujer que estaba ante él había moldeado todo lo bueno del hombre en que se había convertido.
En ese momento, comprendí que no solo estaba perdiendo mi alianza o mi hogar temporal, estaba perdiendo a mi hijo. El niño que había criado se había convertido en un extraño que podía ver a su mujer destruir a su madre y elegir su silencio por encima de la dignidad de ella. Los lazos que me habían sostenido durante décadas como madre soltera, que le habían dado sentido y propósito a mi vida, se estaban rompiendo palabra cruel a palabra cruel. Y la parte más devastadora era que una de las personas que empuñaba el cuchillo era la persona que más había amado en este mundo. Mañana, me llevarían a un lugar donde me convertiría en una mujer olvidada más, cuya familia había decidido que amarla era demasiado caro, demasiado inconveniente, demasiada molestia. Pero esta noche yacería en su habitación de invitados y recordaría quién solía ser antes de convertirme en equipaje sobrante en la vida de mi propio hijo. La residencia El Ocaso no era la peor residencia de ancianos que había visto, pero no la eligieron por mi comodidad, la eligieron por su presupuesto. El vestíbulo olía a productos de limpieza industrial que intentaban, sin éxito, enmascarar otros olores que reconocía de mis días de enfermera. Los muebles eran funcionales en lugar de acogedores, y el personal se movía con la distancia eficiente de quienes gestionan demasiadas necesidades con muy pocos recursos. Daniel llevaba mi única maleta, la misma que había usado para nuestras vacaciones familiares cuando él era pequeño, que ahora contenía todo lo que habían decidido que se me permitía conservar de mis 58 años de vida. Sofía caminaba a su lado, revisando su móvil y charlando con la coordinadora de ingresos sobre los horarios de visita y los pagos. «Es muy independiente», decía Sofía, como si yo no estuviera allí mismo. «Probablemente no necesitará mucha atención. Está acostumbrada a cuidar de sí misma. Independiente». Esa era su historia ahora, que este abandono era en realidad una celebración de mi autosuficiencia. No que me habían robado y me habían descartado, sino que yo era tan maravillosamente independiente que ya no necesitaba a mi familia. La coordinadora de ingresos, una mujer de aspecto cansado llamada señora Pardo, revisó mi documentación con eficiencia experta. «El seguro cubre la habitación básica y las comidas», le explicó a Daniel. «Cualquier servicio adicional, fisioterapia privada, comidas mejoradas, actividades recreativas, serían cargos extra. Con lo básico será suficiente», dijo Daniel rápidamente sin mirarme. «Ella no necesita nada especial. No necesita nada especial». La mujer que había doblado turnos para pagar sus clases de saxofón, que lo había llevado a todos los entrenamientos de fútbol y obras de teatro del colegio, que había estado sin ropa nueva durante 3 años para ayudar con sus gastos universitarios. Ahora ella no necesita nada especial. Mi habitación estaba en la 3ª planta, compartida con una mujer llamada Rosa, que pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana a un aparcamiento. El espacio estaba dividido por una fina cortina que proporcionaba la ilusión de privacidad, al tiempo que aseguraba que oyeras cada tos, cada pesadilla, cada sollozo solitario del otro lado. «Esto está bien, mamá», dijo Daniel, con una voz artificialmente alegre mientras dejaba mi maleta en la estrecha cama. «Mira, tienes vistas al jardín». Mire, a través de la pequeña ventana, podía ver un trozo de césped marrón y algunos arbustos raquíticos. A lo lejos, el aparcamiento donde su BMW esperaba para llevarlos de vuelta a su vida real, la vida que aparentemente era mucho mejor sin mí. «El comedor sirve las comidas a horas fijas», explicaba la señora Pardo. «Desayuno a las 7, comida a las 12, cena a las 5. Hay actividades en la sala común, bingo los martes, manualidades los jueves, misa los domingos para quienes quieran asistir. Actividades diseñadas para mantener ocupadas las mentes de los ancianos, para proporcionar la ilusión de un propósito mientras se hace tiempo hasta la muerte». Miré alrededor de la habitación e intenté imaginarme aquí en 6 meses, en 1 año, en 5 años. ¿Me volvería como Rosa, mirando por las ventanas a los aparcamientos? ¿Olvidaría lo que se sentía al tener un propósito más allá del entretenimiento organizado y las comidas programadas? «Deberíamos dejar que te instales», dijo Sofía, ya retrocediendo hacia la puerta. «Vendremos a visitarte pronto, pronto».
la palabra que significaba nunca, pronunciada con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Daniel dudó en la puerta, y por un momento esperé, que mi hijo podría resurgir de donde quiera que se hubiera escondido dentro del cuerpo de ese extraño, que podría recordar los cuentos antes de dormir y los pasteles de cumpleaños, las rodillas raspadas que curé con un beso y los sueños que le ayudé a perseguir. «Te quiero, mamá», dijo en voz baja, y oí la culpa en su voz. «¿De verdad?», pregunté, y la pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, como el humo de un fuego que había quemado todo lo hermoso. Se fue sin responder, y me quedé a solas con Rosa, y el olor a desinfectante industrial, y el sonido de las vidas de otras personas continuando sin mí. Esa primera semana, intenté ser la Elena que siempre había sido, amable, servicial, participativa. Me presenté a otros residentes. Me ofrecía ayudar a mujeres que tenían dificultades con los botones o los medicamentos. Asistí a las sesiones de manualidades e intenté encontrar alegría en pegar flores de fieltro en marcos de fotos que nadie exhibiría jamás. Pero poco a poco, empecé a entender cómo funciona la invisibilidad en lugares como este. El personal era amable, pero estaba sobrecargado de trabajo, proporcionando cuidados con una compasión eficiente que no podía extenderse a una conexión genuina. Los demás residentes estaban perdidos en sus propias luchas, con la memoria, con el dolor, con el lento reconocimiento de que sus familias habían hecho los mismos cálculos que Daniel y Sofía. Durante las horas de visita, veía a otras mujeres recibir flores y dibujos de sus nietos. Escuchaba conversaciones sobre cenas familiares y planes de vacaciones. Me sentaba en la sala común con un libro, fingiendo leer mientras en realidad observaba la puerta, esperando cada vez que se abría poder ver la cara de mi hijo. Pero Daniel no vino. Pasaron 2 semanas antes de que mi teléfono sonara. Casi no reconocí su voz. Sonaba diferente, más ligera de alguna manera, como si alejarme de su vida le hubiera quitado un peso que no se había dado cuenta de que llevaba. «Hola, mamá, ¿qué tal te estás adaptando?» Adaptando. Como si esto fuera una residencia de estudiantes en lugar del lugar donde su madre estaba desapareciendo lentamente. «Estoy bien», mentí, porque ¿cuál era la verdad? ¿Que lloraba todas las noches? ¿Que había empezado a hablar con Rosa aunque ella nunca respondía? ¿Que había empezado a entender por qué algunas de las mujeres aquí simplemente dejaban de comer y esperaban a que la muerte les proporcionara la escapatoria que sus familias les habían negado? Genial. Oye, Sofía y yo queríamos decirte que vamos a poner la casa en venta. La casa. La casa que había ayudado a comprar con el dinero del seguro de vida de Tomás. La casa donde había vivido durante mi recuperación, donde había pensado que pertenecía. Nos mudamos a una mejor, continuó con la emoción asomando en su voz. Hemos encontrado un sitio increíble con piscina y un garaje para 3 coches. Mucho mejor para recibir a gente. Recibir a gente. Mientras su madre comía comida de comedor y compartía baño con extrañas, ellos planeaban fiestas en su nueva casa con su nueva piscina, comprada con el dinero de mi alianza y facilitada por mi ausencia. Pensé que querrías saberlo, añadió, como si esto fuera considerado en lugar de cruel, por si alguien pregunta dónde estamos. Alguien. ¿Quién pensaba que preguntaría? No me quedaban amigos. Había perdido el contacto con la mayoría a lo largo de los años, primero cuidando a Tomás durante su enfermedad, luego criando a Daniel sola, y después trabajando turnos interminables para mantener a nuestra pequeña familia. Mi círculo social se había reducido a mi hijo y su mujer, quienes ahora se habían eliminado definitivamente de mi vida. «Daniel», dije con la voz firme a pesar de la tormenta en mi pecho, «¿recuerdas cuando tenías 8 años y tuviste una neumonía? Me senté junto a tu cama durante 3 días, apenas durmiendo, vigilando tu fiebre y asegurándome de que podías respirar. ¿Lo recuerdas?» Silencio al otro lado. Recuerdo pensar que haría cualquier cosa por quitarte esa enfermedad y ponerla en mi propio cuerpo. Eso es el amor, querer llevar el dolor de otra persona para que ella no tenga que hacerlo. Más silencio. Solo quería que recordaras que alguien te amó de esa manera una vez, por si alguna vez vuelve a importarte. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera ofrecer consuelos vacíos o falsas promesas de visitarme pronto.
El teléfono pesaba en mis manos, como un arma que había usado contra mi propio corazón. Esa noche, acostada en mi estrecha cama, escuchando la respiración dificultosa de Rosa, intenté recordar la última vez que me sentí verdaderamente feliz. El recuerdo llegó lentamente. La risa de Tomás cuando accidentalmente puse sal en su café, en lugar de azúcar en nuestra primera mañana como recién casados. La forma en que me besó de todos modos y dijo que era perfecto porque venía de mis manos. Tomás habría luchado por mí. Tomás habría visto a través de la manipulación de Sofía y la debilidad de Daniel. Tomás le habría recordado a nuestro hijo que el amor no es conveniente, es fiel. Pero Tomás se había ido, y yo estaba aprendiendo que algunas formas de abandono duelen más que la muerte. La muerte te arrebata a tus seres queridos en contra de su voluntad. El abandono es que tus seres queridos elijan marcharse mientras tú todavía respiras, todavía amas, todavía necesitas que recuerden que existes. Apreté mi dedo anular desnudo contra mis labios y susurré la oración que había empezado a rezar cada noche. Ayúdame a recordar quién era antes de que me hicieran invisible. Ayúdame a encontrar el camino de vuelta a la mujer que merece algo mejor que esto. Fuera de mi ventana, las luces del aparcamiento iluminaban plazas vacías donde deberían haber estado los coches, donde los visitantes deberían haber venido a recordarles a los olvidados que todavía valía la pena amarlos. Pero en algún lugar en la oscuridad de esa habitación, algo comenzaba a agitarse. No esperanza, todavía no, sino algo más silencioso y más peligroso. El reconocimiento de que invisible no significa impotente, y que a veces las personas más silenciosas son las que lo cambian todo. A las 6 semanas de mi estancia en la residencia El Ocaso, recibí un sobre Manila que me enseñaría que hay profundidades de traición que aún no había imaginado posibles. El remitente era de un bufete de abogados que no reconocía. Dentro, documentos legales escritos en el frío lenguaje de contratos y cláusulas me informaban de que Daniel había solicitado al juzgado ser nombrado mi tutor legal para asuntos económicos, citando preocupaciones sobre mi capacidad mental y mi incapacidad para tomar decisiones financieras acertadas. Leí los papeles 3 veces antes de que su significado penetrara en la niebla de incredulidad que se había convertido en mi compañera constante. Mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bicicleta y a atarse los zapatos, el adolescente al que ayudé noches enteras con los deberes, el joven por el que firmé préstamos cuando nadie más confiaba en él, estaba alegando legalmente que yo era mentalmente incompetente. Las pruebas presentadas para respaldar esta afirmación eran particularmente crueles en su creatividad. Mi confusión sobre la alianza perdida se citaba como prueba de problemas de memoria. Mi resistencia a aceptar atención profesional se caracterizaba como falta de juicio e incapacidad para reconocer mis propias limitaciones. Incluso mi respuesta emocional a su traición fue tergiversada como prueba de inestabilidad mental. Al parecer, llorar cuando tu familia te abandona ahora se considera un síntoma psiquiátrico en lugar de una reacción humana natural. Pero la revelación más devastadora llegó en la 4ª página del escrito legal. Entre mis activos que requieren protección, se enumeraban cuentas que no sabía que existían, cuentas que se habían abierto a mi nombre utilizando mi número del DNI e historial laboral. Los extractos bancarios mostraban ingresos regulares de mi antigua pensión del hospital, dinero que yo suponía que se estaba depositando automáticamente en mi cuenta personal para poder acceder a él eventualmente. Daniel había estado interceptando los pagos de mi pensión durante más de un año. Las cuentas eran simples y aplastantes, casi 30.000 euros que deberían haber sido míos, que me había ganado a lo largo de décadas cuidando a otros. Habían sido sistemáticamente robados por la persona en la que más confiaba en el mundo. Dinero que podría haber usado para asegurarme una vivienda propia, para mantener mi independencia, para vivir con dignidad según mis propias elecciones en lugar de las suyas. Me senté en la sala común, sosteniendo esos papeles con manos que temblaban no por la edad, sino por la rabia, e intenté comprender el nivel de planificación que esta traición había requerido. No fue una decisión impulsiva tomada en un momento de estrés financiero.
Fue una estrategia calculada y a largo plazo para despojarme de todos los recursos que pudieran permitirme resistir a su control. ¿Malas noticias, querida?, preguntó amablemente la señora Hernández, otra residente. Era una de las pocas mujeres aquí cuya familia todavía la visitaba con regularidad, y su amabilidad se había convertido en una pequeña luz en mi mundo cada vez más oscuro. Mi hijo, dije, con la voz apenas por encima de un susurro, ha estado robando el dinero de mi pensión, y ahora quiere que el juzgado me declare mentalmente incompetente para poder controlar legalmente lo que queda de mi vida. El rostro de la señora Hernández se arrugó con comprensión compasiva. ¡Ay, cielo! Eso es más común de lo que crees. Mi hermana pasó por algo similar con su hija. Familiares que ven a sus mayores como cuentas bancarias andantes en lugar de seres humanos. Las palabras me golpearon como un puñetazo, porque nombraban exactamente en lo que me había convertido a los ojos de Daniel. No en su madre, no en la mujer que había sacrificado sus 20 y 30 años para asegurarse de que él tuviera todas las oportunidades, sino en un recurso a explotar y luego desechar cuando ya no fuera rentable. Esa tarde, llamé a la única persona que pensé que aún podría recordar a la mujer que yo solía ser, mi vecina de la antigua casa, Margarita, que había vivido al lado durante 15 años y había visto crecer a Daniel. Elena. Su voz era cálida y mostraba una alegría genuina. Me he estado preguntando cómo estabas. Daniel dijo que te habías mudado a una residencia encantadora, pero no quiso darme la dirección. Dijo que querías privacidad para adaptarte. Privacidad. Otra mentira. Otra forma de aislarme de cualquiera que pudiera cuestionar la narrativa que habían construido sobre mi transición voluntaria a un centro institucional. Margarita, dije, agarrando el teléfono como un salvavidas. Necesito contarte lo que pasó de verdad. Se lo conté todo, sobre la alianza robada, sobre el ingreso forzoso en la residencia, sobre los pagos de la pensión interceptados y el proceso judicial para declararme incompetente. Con cada revelación, las exclamaciones de sorpresa e indignación de Margarita me recordaban que mi reacción no era una locura, ni era irrazonable. Era la respuesta apropiada de alguien cuyos derechos fundamentales y dignidad habían sido sistemáticamente violados. Eso es abuso a personas mayores, Elena, dijo Margarita con la voz tensa de ira. Lo que te han hecho es un delito. ¿Has contactado a un abogado? ¿Has presentado una denuncia a la policía? Me reí, y el sonido fue amargo, incluso para mis propios oídos. ¿Con qué dinero, Margarita? Se lo han llevado todo. ¿Y quién va a creer a una mujer en una residencia cuyo propio hijo dice que es mentalmente incompetente? El sistema está diseñado para proteger a las familias, no a las personas mayores a las que están maltratando. La verdad de esas palabras se cernió sobre nosotras como un sudario. Estaba atrapada en una red legal perfecta, demasiado pobre para luchar, demasiado aislada para encontrar aliados, y ahora, enfrentándome potencialmente a una declaración judicial que me despojaría incluso de mi derecho a hablar por mí misma. Después de colgar, me senté en mi habitación y miré las pocas posesiones que me habían permitido conservar. Una foto de Tomás, con su uniforme de cuando éramos jóvenes, y creíamos que el amor lo conquistaba todo. Un pequeño joyero, que ahora no contenía más que compartimentos de terciopelo vacíos. Una Biblia que me había dado mi madre, aunque últimamente me preguntaba si existía alguna justicia divina en un mundo donde los hijos podían destruir a sus madres sin consecuencias. En el lado de la habitación de Rosa, noté algo que nunca había visto antes. Un pequeño dibujo enmarcado, claramente hecho por la mano de un niño. Figuras de palo bajo un arco iris, con «Te quiero, abuela Rosa» escrito en lápiz de cera morado. «Rosa», dije en voz baja, «¿quién te dibujó esto?» Por primera vez desde que llegué, Rosa se apartó de la ventana y me miró directamente. Sus ojos eran más claros de lo que esperaba, llenos de una tristeza que se reconocía en otra persona. «Mi nieta Emma», dijo, con la voz oxidada por el desuso. «Ahora tiene 7 años. Probablemente ya 8. El tiempo se mueve de otra manera aquí». «¿Cuándo lo dibujó?» «Antes», dijo Rosa simplemente. «Antes de que mi hija decidiera que yo era demasiada molestia. Antes de que convencieran al juez de que necesitaba protección de mí misma. Antes de que me mudaran aquí
y le dijeran a Emma que estaba demasiado enferma para recibir visitas. El paralelismo me golpeó como un rayo. Rosa no estaba catatónica ni perdida en la demencia. Estaba desconsolada. Era otra mujer cuya familia había decidido que el amor era demasiado caro, demasiado inconveniente, demasiado trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. 3 años. 3 años y 4 meses y... Hizo una pausa, calculando. 16 días. Llevo la cuenta porque sigo pensando que alguien recordará que yo solía importar, que solía ser la persona favorita de Emma en el mundo, la que le enseñó a hacer galletas y a trenzarle el pelo y a creer en la magia. ¿Qué le pasó a tu marido? Murió hace 5 años. Un infarto en el trabajo. Me dejó la casa y su pensión, pero mi hija era la albacea. Lo vendió todo. Dijo que necesitaba cuidados profesionales. Puso el dinero en cuentas a las que no puedo acceder. ¿Te suena? Sonaba como mi propia historia, contada con la resignación cansada de alguien que ya había luchado y perdido. Rosa era mi futuro. Años mirando por las ventanas, marcando el tiempo hasta que la muerte proporcionara la escapatoria que el amor familiar debería haber sido. Esa noche, tomé una decisión. Saqué un cuaderno que había comprado en la pequeña tienda de regalos del centro y empecé a escribir. No un diario, no ejercicios de terapia, sino un testimonio. Pruebas. La verdad. Escribí sobre la alianza robada y las palabras exactas que Sofía había usado cuando confesó. Escribí sobre los pagos de la pensión interceptados con las fechas y cantidades que podía recordar. Escribí sobre las mentiras que habían contado para meterme aquí, sobre los documentos judiciales que afirmaban que era mentalmente incompetente, mientras reconocían simultáneamente mi capacidad para recordar y articular detalles complejos sobre mi maltrato. Pero lo más importante, escribí sobre el amor, sobre lo que significa cuando un padre lo sacrifica todo por un hijo, y lo que revela sobre ese hijo cuando responde con crueldad calculada. Escribí sobre la diferencia entre cuidar de alguien y descartarlo, entre proteger al vulnerable y explotarlo. Mientras escribía, algo empezó a cambiar dentro de mí. El dolor seguía ahí. La traición todavía ardía como ácido en mi pecho. Pero debajo de todo eso, sentí algo que casi había olvidado. La fuerza que me había sostenido durante la muerte de Tomás, durante mi maternidad en solitario, durante décadas de cuidar a otros sin perderme a mí misma. No era solo una víctima, era una testigo. Y los testigos tienen poder, incluso cuando son invisibles, incluso cuando son olvidados, incluso cuando sus propios hijos intentan borrarlos de la existencia. La mujer que había pasado su vida curando a otros, estaba a punto de descubrir que a veces el paciente más importante que puedes salvar eres tú misma. Y a veces, la medicina más poderosa no es el perdón, es la verdad, dicha clara y sin disculpas por alguien que se niega a desaparecer. Rosa había dejado de mirar por la ventana y me observaba escribir. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja. Levanté la vista de mi cuaderno, la miré a los ojos y dije palabras que nos sorprendieron a ambas. Estoy recordando quién solía ser, y estoy decidiendo en quién me voy a convertir. Por primera vez en meses, algo que podría haber sido esperanza, parpadeó en los ojos de Rosa. Porque a veces, todo lo que se necesita es que una persona se niegue a rendirse para que otras recuerden que ellas tampoco tienen por qué abandonar. Pero yo todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que habían pasado por alto en su cuidadoso cálculo de cómo destruirme. Tenía al hermano de Tomás, Roberto, un hombre que me había querido como a una hermana, que nos había ayudado durante la enfermedad de Tomás, y que resultaba ser uno de los abogados más respetados de la provincia. Mañana haría una llamada telefónica que lo cambiaría todo. La llamada a Roberto llegó un jueves por la mañana, cuando la lluvia de otoño pintaba vetas grises en mi ventana, y el mundo exterior parecía tan desolado como me sentía por dentro. Llevaba 3 días ensayando qué decir, sabiendo que solo tendría una oportunidad para convencer al hermano de Tomás de que su cuñada no era la mujer mentalmente incompetente que los papeles legales de Daniel afirmaban que me había convertido. Roberto respondió al segundo tono, su voz con la misma autoridad amable que recordaba de las reuniones familiares cuando Tomás vivía. «¿Elena? Dios mío, llevo semanas intentando localizarte.
Daniel dijo que estabas en un centro exclusivo que no permitía contacto externo durante el período de adaptación. Otra mentira. Otra barrera cuidadosamente construida entre mí y cualquiera que pudiera cuestionar su narrativa. Roberto, dije, con la voz más firme de lo que esperaba, necesito contarte lo que pasó de verdad. Y necesito contártelo rápido, antes de que consigan que me declaren legalmente incapacitada. El silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si se había cortado la llamada. Luego, la voz de Roberto regresó, afilada por la atención. Empieza por el principio. Cuéntamelo todo. Durante los siguientes 45 minutos, expuse toda la historia con la precisión metódica que mi formación como enfermera me había enseñado. Presenté los hechos cronológicamente. Incluí citas exactas donde las recordaba y proporcioné referencias documentales para cada afirmación que hice. No era una súplica emocional de una madre angustiada. Era el testimonio de una mujer que había pasado 30 años documentando casos médicos y entendía la diferencia entre quejas subjetivas y pruebas objetivas. Roberto escuchó sin interrupción, ocasionalmente tomando notas que podía oír raspar contra el papel. Cuando terminé, el silencio se extendió de nuevo antes de que hablara. Elena, lo que has descrito no es solo una disfunción familiar o un desacuerdo financiero. Es abuso sistemático a personas mayores, robo y estafa. Solo la intercepción de los pagos de la pensión ya constituye un delito federal, ya que implica estafa y apropiación indebida de prestaciones. Oír los términos legales aplicados a mi situación fue como si alguien finalmente le pusiera nombre a una enfermedad que había estado sufriendo sin diagnóstico. Abuso a personas mayores. Estafa. Apropiación indebida. No eran solo problemas familiares, eran delitos. Pero Roberto, dije, expresando el miedo que me había mantenido en silencio durante semanas. ¿Quién me va a creer? Estoy en una residencia. Daniel tiene informes médicos que muestran que estaba confundida y me resistía a los cuidados. Probablemente ya le ha dicho a la gente que estoy desarrollando demencia. Elena, te conozco desde hace 20 años. Te vi gestionar los complejos cuidados médicos de Tomás con una precisión que impresionó a sus oncólogos. Te he visto navegar por las burocracias de los seguros y coordinar planes de tratamiento que le salvaron la vida varias veces. La mujer que conozco no desarrolla una incompetencia de aparición repentina a los 58 años. El alivio de ser creída, de que alguien recordara quién solía ser, trajo lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. Y lo que es más importante, continuó Roberto, el escrito legal de Daniel contiene varios elementos que jugarán en su contra. Documentaron tu capacidad para proporcionar relatos detallados y cronológicamente coherentes de transacciones financieras. Eso no es consistente con un deterioro cognitivo. Admitieron que te estabas encargando de tu propia medicación y actividades diarias de forma independiente. Eso también es inconsistente con sus alegaciones de incompetencia. Hizo una pausa, y casi pude verlo cambiar al modo abogado, con la misma intensidad concentrada que Tomás había descrito cuando Roberto preparaba los casos para sus clientes. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, voy a presentar una solicitud de medidas cautelares urgentes para congelar todas las cuentas pendientes de la investigación del robo de la pensión. Segundo, voy a solicitar una evaluación psicológica independiente para contrarrestar su solicitud de incapacitación. Tercero, voy a iniciar una denuncia penal en la Fiscalía por el abuso financiero. Roberto, no puedo pagar. No me vas a pagar nada, Elena. Eres familia. Y más allá de eso, casos como este importan. Sientan precedentes que protegen a otras personas mayores de depredadores que resultan ser sus parientes. Después de la llamada, me senté en la sala común sosteniendo el teléfono y sintiendo algo que casi había olvidado. Esperanza. No del tipo desesperado que se aferra a imposibles, sino de la variedad constante construida sobre acciones concretas y experiencia legal. Pero más que esperanza, sentí que algo más se agitaba. El reconocimiento de que no lo había perdido todo cuando Daniel y Sofía me despojaron de mi casa, mi alianza y mis ahorros. Todavía tenía mi mente, aguda y clara, y capaz de recordar cada detalle de lo que habían hecho. Todavía tenía mi voz,
entrenada por décadas de abogar por pacientes que no podían hablar por sí mismos. Y ahora tenía a Roberto, cuya experiencia legal podría transformar mi testimonio en consecuencias que nunca habían anticipado. Esa tarde, empecé a ampliar mi documentación escrita. Pero esta vez, no solo registraba eventos para mi propio procesamiento, estaba construyendo pruebas con el cuidado metódico que una vez usé para documentar los síntomas de los pacientes y las respuestas al tratamiento. Anoté cada conversación que pude recordar, con fechas y testigos cuando fue posible. Describí la condición exacta de la casa cuando llegué para mi recuperación y cuando me fui, documentando los objetos que habían desaparecido y reaparecido. Hice una lista de todos los profesionales médicos que habían interactuado conmigo durante mi cirugía y recuperación, personas que podían testificar sobre mi claridad mental y mi capacidad para tomar decisiones. Lo más importante, empecé a trazar la cronología financiera. ¿Cuándo dejaron de aparecer los cheques de mi pensión en mi cuenta personal? ¿Cuándo obtuvo Daniel acceso a mi información médica? ¿Cuándo mencionaron por primera vez preocupaciones sobre mi independencia? El patrón que surgió mostró meses de preparación sistemática para este abandono. No fue una toma de decisiones espontánea, sino una depredación calculada. Rosa me observaba trabajar con creciente interés. «¿Realmente vas a luchar contra ellos?», dijo una noche. No una pregunta, sino una observación llena de algo que podría haber sido admiración. «Voy a exponerlos», corregí. Hay una diferencia entre luchar y revelar la verdad. Luchar sugiere que ambas partes tienen la misma validez. Esto se trata de documentación y consecuencias. «Mi hija también se lo llevó todo», dijo Rosa en voz baja. Le dijo a todo el mundo que yo estaba demasiado confundida para administrar mis propios asuntos. Vendió mi casa, me mudó aquí, me visita 2 veces al año con una sonrisa falsa y promesas vacías. Miré a mi compañera de habitación, la miré de verdad por primera vez. Rosa no estaba perdida en la demencia o la depresión, estaba enfadada, consciente y sistemáticamente ignorada por personas a las que les resultaba conveniente creer que se había vuelto incompetente, en lugar de admitir que habían elegido explotar su vulnerabilidad. «Rosa», dije con cuidado, «¿cómo está tu memoria? ¿Puedes recordar detalles? ¿Fechas? ¿Conversaciones?» «Cada maldita cosa», dijo con un fuego repentino. «Recuerdo el día en que mi hija me convenció para firmar un poder notarial, afirmando que era solo para emergencias. Recuerdo cuando empezó a hablar de lo mucho que costaba mantener la casa, de que sería más feliz en un lugar con actividades. Recuerdo sus palabras exactas cuando dijo que la casa se había vendido. «No te preocupes, mamá. Estamos poniendo el dinero en un lugar seguro para tus cuidados». «¿Has intentado defenderte?» La expresión de Rosa se endureció. «¿Con qué? Sin dinero, sin abogado, con hijos adultos que han convencido a todo el mundo de que estoy en declive mental. La misma trampa en la que estabas tú antes de que llamara tu cuñado». Esa noche, tomé una decisión que habría parecido imposible apenas unas semanas antes. Le pregunté a Rosa si quería que le preguntara a Roberto si podía representar su caso también. «¿Por qué harías eso?», preguntó Rosa, la sospecha luchando con la esperanza en su voz. «Porque lo que nos pasó no es raro. Es un patrón, y los patrones se pueden romper cuando suficientes personas se niegan a aceptarlos como normales. No tengo dinero para pagar a un abogado. Yo tampoco. Pero a veces los casos más importantes no son por dinero, son por sentar un precedente, por hacer más difícil que la próxima familia le haga esto a la próxima anciana». 3 días después, Roberto visitó la residencia El Ocaso por primera vez, trayendo consigo a un taquígrafo judicial y una impresionante carpeta de documentos legales. Había obtenido medidas cautelares preliminares que congelaban el acceso de Daniel a cualquier cuenta conectada a mi número de la Seguridad Social y había programado evaluaciones psicológicas independientes, tanto para Rosa como para mí. Más importante aún, trajo la noticia de que la Fiscalía había abierto una investigación sobre lo que llamaban un posible patrón de abuso financiero a personas mayores, que involucraba múltiples casos con patrones de hechos similares. Mientras Roberto entrevistaba a Rosa y documentaba su caso junto al mío, observé cómo sucedía algo extraordinario. Mi compañera de habitación,
que había pasado 3 años mirando por las ventanas y esperando la muerte, comenzó a enderezar los hombros y a hablar con la autoridad de alguien cuya historia importaba. La casa valía 240.000 euros, le dijo Rosa al taquígrafo con nítida precisión. La hipoteca estaba pagada. Mi hija la vendió por el precio de salida a las 6 semanas de obtener el poder notarial. Me dijo que se vendió por mucho menos debido a las condiciones del mercado, pero luego encontré los registros de venta en el registro de la propiedad. No era una anciana confundida. Era una testigo que proporcionaba un testimonio que podría sostenerse en un tribunal. Esa noche, después de que Roberto y su equipo se fueran, Rosa y yo nos sentamos en nuestra habitación como iguales por primera vez. No solo como compañeras víctimas, sino como compañeras luchadoras que habían decidido que el silencio no era protección, era colaboración con su propia destrucción. Elena, dijo Rosa, no me sentía tan yo misma en 3 años. Gracias por recordarme que todavía existo. Ambas existimos, dije, mirando el cuaderno donde había estado documentando nuestros casos. Y ahora otras personas se verán obligadas a reconocer ese hecho. Ya no se trataba del dinero, aunque recuperar nuestros recursos robados importaba para la supervivencia práctica. Ni siquiera se trataba de castigar a Daniel, a Sofía y a la hija de Rosa, aunque ciertamente merecían consecuencias. Se trataba de negarse a desaparecer. Se trataba de insistir en que el amor no debería ser un arma utilizada contra las personas que lo habían mostrado más libremente. Se trataba de demostrar que invisible no significa impotente y que las personas más silenciosas a veces tienen la verdad más sonora que contar. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no solo estaba sobreviviendo cada día, estaba construyendo hacia algo. No venganza, no amargura, sino justicia. Y la justicia, estaba aprendiendo, era el antídoto a la invisibilidad. La mujer que intentaron borrar estaba a punto de volverse imposible de ignorar. 2 semanas después de la visita de Roberto, el ambiente en la residencia El Ocaso comenzó a cambiar de maneras casi eléctricas. El personal empezó a tratarnos a Rosa y a mí de forma diferente, no con lástima, sino con el cuidadoso respeto reservado a las personas que se habían vuelto importantes de formas que trascendían estas paredes. La señora Pardo, la coordinadora de ingresos, pasó por nuestra habitación una tarde con una noticia que hizo que mi corazón se acelerara. Señora Morales, tiene visita programada para mañana. Su hijo y su esposa han solicitado una reunión. Su voz era cuidadosamente neutral, pero capté algo en sus ojos que parecía satisfacción. Parecían preocupados por algunos asuntos legales. Preocupados. Daniel y Sofía finalmente estaban aprendiendo que los actos tienen consecuencias, que robar a mujeres mayores y abandonarlas en instituciones no era un crimen sin víctimas que podían cometer en una cómoda privacidad. ¿La reunión será privada?, pregunté. De hecho, su abogado solicitó que todas las conversaciones fueran documentadas, dados los procedimientos legales pendientes. Grabaremos todo para la protección de todos. Esa noche, no pude dormir. Durante meses, había existido a su sombra, aceptando su versión de la realidad donde yo era el problema, la carga, la madre inconveniente que necesitaba ser gestionada en lugar de amada. Mañana, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me enfrentaría a ellos como una igual, no como una víctima, sino como alguien con representación legal y pruebas documentadas de sus crímenes. Rosa me ayudó a elegir qué ponerme. «Quieres parecer la mujer competente que eres», dijo, seleccionando mi vestido azul marino y los pequeños pendientes de perlas que había logrado conservar. No como alguien que necesita su protección o su lástima. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la sala de conferencias del centro. Llegué temprano y me senté frente a 2 sillas vacías, con mi cuaderno de documentación a mi lado y la tarjeta de visita de Roberto en mi bolsillo como un talismán. Cuando Daniel y Sofía entraron, casi no los reconocí. Daniel parecía delgado y pálido, con ojeras que sugerían noches de insomnio. Sofía todavía vestía de forma cara. But, su confianza habitual, parecía forzada, frágil en los bordes. Se sentaron sin establecer contacto visual, y durante varios minutos, simplemente nos miramos a través de una mesa que parecía la de un juzgado. «Mamá», dijo finalmente Daniel,
con voz insegura. Tenemos que hablar de estos asuntos legales que han surgido. Asuntos legales. No robo, no abuso a personas mayores, no la destrucción sistemática de la vida y la dignidad de su madre, solo vagos asuntos legales que de alguna manera se habían materializado de la nada. ¿Qué te gustaría discutir específicamente?, pregunté, con la voz firme y clara. Sofía intervino con una suavidad ensayada. Parece haber cierta confusión sobre los arreglos financieros. Algún malentendido sobre los costes de tus cuidados y cómo se están gestionando. Malentendido. Como si los pagos de mi pensión robados y mi correo interceptado fueran simples errores de contabilidad en lugar de delitos. Dejadme ayudar a aclarar la confusión, dije, abriendo mi cuaderno. El 15 de marzo. Me informasteis de que habíais vendido mi alianza de boda para financiar vuestras vacaciones a las Maldivas. El 18 de marzo. Me mudasteis a este centro. El 2 de abril, descubrí que habíais estado interceptando los pagos de mi pensión durante más de un año, por un total de aproximadamente 30.000 euros. Daniel se movió incómodo en su asiento. Mamá, estábamos protegiendo ese dinero, guardándolo para tus cuidados. Protegiéndolo en cuentas a las que no podía acceder, mientras me decíais que no podía permitirme nada más allá de la atención institucional básica. Pensabais que nunca me enteraría. Pensabais que estaría demasiado avergonzada o demasiado rota para defenderme. Cerré el cuaderno y miré directamente a mi hijo. En lo que no pensasteis fue en si la mujer que os crió sola, que dobló turnos para pagar vuestra educación, que gestionó casos médicos complejos durante 30 años, podría seguir siendo lo suficientemente inteligente como para documentar vuestros crímenes. La palabra crímenes les golpeó como una bofetada. La máscara de Sofía se cayó por completo. Ingrata, empezó. Luego se contuvo al recordar que estábamos siendo grabados. Ingrata, repetí pensativamente. Sí, hablemos de gratitud. ¿Debería estar agradecida de que robarais el último símbolo de mi matrimonio para financiar vuestro viaje de placer? ¿Debería estar agradecida de que me aislarais de todos los que podrían haberme ayudado? ¿Debería estar agradecida de que intentarais que me declararan mentalmente incompetente para poder robar legalmente lo que quedaba de mis bienes? Daniel parecía genuinamente sorprendido. Nunca quisimos hacerte daño, pero sí queríais mi dinero. Y cuando me convertí en un inconveniente para vuestro estilo de vida, me quisisteis fuera. El hecho de que esto me causara dolor era irrelevante siempre que sirviera a vuestros propósitos. La señora Pardo carraspeó desde su esquina de la sala. Señora Morales, su abogado me pidió que le informara de que la Fiscalía ha completado su investigación preliminar. Presentarán cargos formales la próxima semana. El color desapareció de sus rostros. Esto no se iba a resolver con disculpas o terapia familiar. Iban a enfrentarse a consecuencias legales reales por lo que habían hecho. ¿Cargos? La voz de Daniel se quebró como la de un adolescente. Estafa, por interceptar pagos de pensiones. Abuso financiero a personas mayores según la ley estatal. Y potencialmente, más cargos pendientes del resultado de la investigación completa. Pronuncié cada cargo con claridad, observándolos darse cuenta de que su cuidadoso plan se había convertido en un caso penal que los seguiría durante años. Sofía encontró su voz. Esto es ridículo. Los arreglos financieros familiares no son asuntos penales. Los arreglos financieros familiares requieren el consentimiento de todas las partes. El robo disfrazado de cuidado sigue siendo robo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Daniel se miraba las manos mientras Sofía navegaba por su teléfono con dedos temblorosos. Finalmente, me miró con algo que podría haber sido reconocimiento. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Fue la primera pregunta honesta que me había hecho en meses. Quiero que recuerdes que una vez te importé. Quiero que entiendas que el amor no se supone que sea condicional a la conveniencia o al beneficio. Y quiero que afrontes las consecuencias de elegir ver a tu madre como un recurso a explotar en lugar de una persona que merece respeto. ¿Podemos arreglar esto de alguna manera? Miré a mi hijo y no vi al manipulador calculador que me había traicionado, sino al niño asustado que había sido tras la muerte de Tomás, cuando el mundo parecía demasiado grande y peligroso, y yo le había prometido que lo afrontaríamos todos juntos.
Daniel, las consecuencias legales ya no dependen de mí. Pertenecen al sistema judicial. Pero lo que tú puedes arreglar es más simple y más difícil. Puedes elegir recordar quién eras antes de decidir que el dinero importaba más que la dignidad de tu madre. Cuando se disponían a marcharse, Daniel se detuvo en la puerta. Lo siento, dijo, y por primera vez en meses, sonaba como mi hijo. Lo sé, respondí, pero un «lo siento» no repara un daño tan profundo. Lo siento es lo que dices cuando pisas a alguien sin querer. Lo que me hicisteis requiere algo más grande que disculpas. Después de que se fueran, me senté sola en la sala de conferencias sintiéndome extrañamente vacía. El enfrentamiento que había imaginado en mi mente había sido más silencioso de lo esperado, más triste que satisfactorio. Parecían más pequeños, de alguna manera, disminuidos por las consecuencias de sus propias elecciones. La señora Pardo se unió a mí. «¿Cómo se encuentra?» «Como si por fin recordara quién soy», dije. Y como si ellos por fin tuvieran que verme como una persona real en lugar de un problema a resolver. Esa noche, Rosa y yo nos sentamos en nuestra habitación mientras el sol se ponía sobre el aparcamiento, que ya no parecía tan desolado. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora esperamos a que la justicia siga su curso, y recordamos que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Nosotras decidimos en quiénes nos convertimos después de esto». El mañana traería abogados, fechas de juicios y la lenta maquinaria de la resolución legal. Pero esta noche, yo era simplemente una mujer que se había negado a desaparecer, que había insistido en ser vista, escuchada y creída. La revolución silenciosa había comenzado, y ya no había vuelta atrás a la invisibilidad. La llamada llegó un martes por la mañana, exactamente 3 meses después de que me abandonaran en la residencia El Ocaso. La voz de Roberto traía noticias que cambiarían todo lo que creía posible sobre la justicia y la redención. «Elena, la Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad. Daniel y Sofía han aceptado la restitución íntegra, trabajos en beneficio de la comunidad y 5 años de libertad vigilada. Y lo que es más importante, el juzgado ha ordenado la restauración inmediata de tu independencia financiera y la anulación de la solicitud de incapacitación». Me senté pesadamente, mis piernas de repente incapaces de soportar el peso de la noticia. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que eres libre, Elena. Libre para tomar tus propias decisiones sobre dónde vives, cómo gastas tu dinero y quién tiene acceso a tu vida. Los fondos de la pensión robados serán devueltos con intereses. El dinero de la venta de tu alianza será recuperado y complementado para compensar su valor sentimental. Libre. La palabra sonaba extraña después de meses de control institucional, de tener cada decisión filtrada a través de los horarios del personal y las políticas del centro. Libre para dejar este lugar, libre para reconstruir mi vida bajo mis propios términos. Pero Roberto no había terminado. Hay más. La atención mediática en torno a tu caso ha atraído a algunos aliados inesperados. Una ONG que defiende los derechos de las personas mayores quiere ofrecerte un puesto como coordinadora de programas. Y Elena, Canal 7 quiere entrevistarte sobre tu experiencia. Tu historia va a ayudar a otras personas a evitar lo que tú has pasado. Tras colgar, me senté en la sala común intentando procesar este vuelco del destino. Rosa me encontró allí 1 hora después, con la mirada perdida en la nada y en el todo. «¿Buenas noticias?», preguntó sentándose en la silla a mi lado. «Las mejores», dije. Y entonces miré a mi amiga y compañera de habitación. «Rosa, ¿qué te parecería compartir un piso? 2 mujeres que se niegan a ser invisibles, viviendo de forma independiente y probablemente causando todo tipo de líos». Su cara se iluminó como si fuera el Día de Reyes. «¿Lo dices en serio? ¿Querrías vivir con una vieja cascarrabias que habla demasiado y acapara el mando a distancia? Querría vivir con una superviviente que recuerda lo que vale y no tiene miedo de exigir respeto». 3 semanas después, en una luminosa mañana de octubre que se sentía como un renacimiento, Roberto nos recogió de la residencia El Ocaso en su coche. El personal se alineó para despedirse, no con la amabilidad superficial reservada habitualmente a los residentes que se marchan, sino con un respeto genuino por unas mujeres que habían luchado y ganado. La señora Pardo me entregó una carpeta.
Cartas, explicó, de familias de otros residentes que se enteraron de tu caso. Algunos quieren ayuda legal, otros solo querían darte las gracias por demostrar que era posible defenderse. El piso que Rosa y yo habíamos elegido era pequeño pero luminoso, con grandes ventanales que daban a un jardín en lugar de a un aparcamiento. Mientras desempacábamos nuestras pocas pertenencias, todo lo que poseíamos cabía fácilmente en el coche de Roberto. Me di cuenta de lo poco que realmente había perdido, que no pudiera ser reemplazado, y de lo mucho que había ganado, que era insustituible. Mi nuevo trabajo en la Asociación para la Defensa de las Personas Mayores comenzó el lunes siguiente. Mi primera tarea fue revisar casos de otras familias de toda la comunidad autónoma, documentando patrones de abuso financiero que los fiscales podrían usar para construir marcos legales de protección más sólidos. Era un trabajo familiar. La misma atención metódica al detalle que había usado como enfermera, ahora aplicada a curar un tipo diferente de herida. Pero la verdadera transformación llegó 6 semanas después, cuando Canal 7 emitió su reportaje de investigación sobre el abuso a personas mayores en nuestra comunidad. El reportaje comenzaba con mi rostro, con la mirada clara y decidida, mientras hablaba directamente a la cámara. Me llamo Elena Morales. Hace 6 meses, mi propio hijo robó mi alianza de boda para pagar unas vacaciones, y luego intentó que me declararan mentalmente incompetente para poder robar el dinero de mi pensión. Hoy, quiero que todas las familias que están viendo esto sepan que el amor no debería doler así, y que defenderse no solo es posible, es necesario. La entrevista duró 12 minutos. Hablé sobre la naturaleza sistemática del abuso a personas mayores, sobre los recursos legales disponibles para las víctimas, sobre la importancia de la documentación y el valor necesario para enfrentarse a familiares que han traicionado tu confianza. Pero, sobre todo, hablé de dignidad, de negarse a volverse invisible solo porque a otros les resulte conveniente ignorar tu valor. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La oficina de la asociación recibió más de 200 llamadas la primera semana después de la emisión. Mujeres que habían sido aisladas de su familia, hombres cuyos hijos habían asumido el control de sus finanzas, personas mayores que habían empezado a creer que un centro era su única opción, todos llamando para decir que se habían visto reflejados en mi historia y querían saber cómo defenderse. Rosa también empezó a trabajar como voluntaria en la oficina, usando su memoria prodigiosa y su escepticismo natural para ayudar a identificar patrones de manipulación financiera en los casos que revisábamos. Resulta que ser desconfiada y difícil de contentar son habilidades laborales muy valiosas, me dijo con satisfacción. El momento más inesperado llegó 3 meses después de la emisión, cuando abrí la puerta de nuestro piso y me encontré a Daniel en el pasillo, sosteniendo un pequeño estuche de joyería con manos que temblaban ligeramente. Parecía mayor, como si las consecuencias le hubieran envejecido de una forma que la comodidad y la conveniencia nunca lo habían hecho. Su ropa cara había sido reemplazada por versiones más sencillas, y su postura segura había dado paso a algo que parecía casi humilde. «Mamá», dijo en voz baja, «te he traído algo». Dentro del estuche había un anillo, no mi alianza original, que se había perdido para siempre en su fondo de vacaciones, sino algo nuevo. Una sencilla banda de oro con un pequeño diamante que captaba la luz como una promesa. «No es lo mismo», dijo rápidamente. «Nada puede reemplazar lo que ese anillo significaba para ti, pero quería que tuvieras algo que representara, que demostrara que recuerdo quién eres, quién has sido siempre». Tomé el estuche pero no me puse el anillo. «Todavía no. Daniel, es precioso, y agradezco el gesto, pero lo que necesito de ti no son joyas. ¿Qué necesitas?» Por primera vez en toda nuestra relación, me preguntaba qué quería yo en lugar de decirme lo que debía aceptar. «Necesito que entiendas que no soy tu carga, ni tu recurso, ni tu problema a resolver. Soy tu madre, y merezco ser tratada con el mismo respeto que le mostrarías a un extraño. De hecho, con más respeto, por todo lo que solíamos significar el uno para el otro». Asintió, las lágrimas surcando sus mejillas. «Lo sé, ahora lo sé. Es solo que no sé cómo arreglar lo que rompí». «No lo arreglas, Daniel. Vives con ello y lo haces mejor en el futuro.
Construyes algo nuevo sobre los cimientos de lo que has aprendido sobre el coste de tratar a las personas como si fueran desechables. Nos quedamos en el umbral de mi puerta durante varios minutos, madre e hijo, tratando de navegar por un territorio que ninguno de los dos había explorado antes. Finalmente, hizo la pregunta que más importaba. ¿Puedes perdonarme? Miré a este hombre que una vez fue el centro de mi universo, que se había convertido en un extraño capaz de una crueldad que nunca había imaginado, y que ahora pedía una gracia que no merecía pero que necesitaba desesperadamente. Puedo perdonarte, dije con cuidado. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa fingir que esto no sucedió. Significa elegir no dejar que tus errores definan el resto de mi vida. ¿Y nosotros? ¿Todavía hay un nosotros? Existe la posibilidad de un nosotros, dije. Si estás dispuesto a ganártelo de nuevo, conversación a conversación, elección a elección, acto de cuidado genuino a acto de cuidado genuino. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina y miré el anillo que me había traído. Era bonito, caro, elegido con evidente esmero, pero no era mi alianza, y Daniel no era Tomás, y este piso no era la vida que había planeado. En cambio, era la vida que había construido a partir de los escombros de la traición, y era enteramente mía. Esa noche, Rosa y yo preparamos la cena juntas en nuestra pequeña cocina, mientras las noticias sonaban de fondo. Salió una noticia sobre una nueva ley autonómica que endurecía las penas por abuso financiero a personas mayores. Una legislación que se había inspirado en parte en casos como los nuestros. «Mira eso», dijo Rosa con satisfacción. «Se lo estamos poniendo más difícil a la próxima familia que quiera hacerle esto a la próxima abuela». Sonreí y guardé el anillo de Daniel en mi joyero. Algún día, quizá, me lo pondría. Cuando el perdón se hubiera convertido en confianza, cuando sus acciones hubieran alcanzado a sus disculpas, cuando estuviera segura de que me veía de nuevo como su madre en lugar de un problema que gestionar. Pero esta noche, yo era simplemente una mujer que se había negado a desaparecer, que había convertido su dolor en poder y su invisibilidad en activismo. Una mujer que había aprendido que a veces la mayor victoria no es recuperar tu antigua vida, sino construir una nueva que sea más fuerte que todo lo que vino antes. Un año después de salir de la residencia El Ocaso, me encontraba ante una sala llena de políticos, activistas y familias que habían encontrado el valor para contar sus propias verdades. El Parlamento Autonómico parecía una catedral de la justicia, sus suelos de mármol resonando con los pasos de personas que habían viajado de todo el país para presenciar la firma de la Ley de Protección de las Personas Mayores, una legislación nacida de historias como la mía. Cuando tenía 58 años, empecé. Mi voz se oía claramente en la abarrotada sala. Mi propio hijo vendió mi alianza de boda para pagar unas vacaciones de lujo. Me dijo que no la necesitaría a donde iba. Se equivocó en muchas cosas, pero sobre todo se equivocó en quién era yo y en lo que era capaz de llegar a ser. El público escuchaba con la intensidad de quienes reconocen sus propias experiencias en las palabras de otra persona. Vi rostros de ancianos asintiendo en señal de reconocimiento, hijos adultos removiéndose incómodos en sus asientos, políticos tomando notas que se convertirían en políticas para proteger a la próxima generación de adultos vulnerables. Estoy hoy aquí no como una víctima, sino como la prueba de que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, exigir justicia y negarte a volverte invisible, solo porque a otros les resulte conveniente ignorar tu valor. Después de la ceremonia, Rosa y yo lo celebramos en la cafetería donde había empezado a reunirme con otros supervivientes de abuso a mayores. Nuestro pequeño grupo de apoyo se había convertido en una red de activistas que abarcaba 3 comunidades autónomas, todas mujeres que habían decidido que compartir sus historias era más poderoso que ocultar su vergüenza. Margarita, mi antigua vecina, se había convertido en una asistente habitual, tras descubrir que su propia madre anciana había sido sistemáticamente aislada por una nuera que estaba vaciando sus ahorros. Había aprendido a reconocer las señales de advertencia que yo, por exceso de confianza, no había visto. «Elena», dijo mientras tomábamos café y tarta de celebración,
¿Piensas alguna vez en lo que habría pasado si no hubieras encontrado la fuerza para defenderte? Consideré la pregunta seriamente. Probablemente seguiría mirando por la ventana a los aparcamientos, convencida de que merecía las migajas de atención que mi familia decidiera darme. Sería otra mujer invisible cuya historia murió con ella. En cambio, ahora es imposible ignorarte, añadió Rosa con orgullo. La mujer que convirtió su peor traición en la salvación de otras personas. La tarde trajo una visita inesperada a nuestro piso. Daniel llamó suavemente a la puerta, sosteniendo un sobre que parecía oficial e importante. Había estado reconstruyendo nuestra relación lentamente durante los últimos meses, no con grandes gestos o regalos caros, sino con constancia, respeto y el paciente trabajo de demostrar que recordaba cómo ser mi hijo. Nuestras conversaciones habían pasado de ser intercambios cuidadosos a algo que se acercaba a una conexión genuina. «Mamá, quería que vieras esto antes que nadie», dijo, entregándome el sobre. Dentro había documentos legales que establecían la Fundación Elena Morales para los Derechos de las Personas Mayores, financiada con una parte importante del patrimonio de Daniel y Sofía, dinero que habían decidido donar, en lugar de que el tribunal les obligara a pagar una restitución adicional. «No podemos deshacer lo que hicimos», dijo Daniel en voz baja, «pero podemos asegurarnos de que ayude a evitar que otras familias tomen las mismas decisiones». De hecho, Sofía va a volver a estudiar para hacer trabajo social. Quiere entender cómo nos convertimos en personas capaces de tanta crueldad. Miré a mi hijo y vi algo que casi había perdido la esperanza de volver a ver. Un remordimiento genuino unido a una acción significativa. No solo disculpas, sino un comportamiento cambiado que duraría más que la culpa y continuaría mucho después de que se concediera el perdón. Este es un buen comienzo, dije, y lo decía de verdad. Esa noche, Rosa y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos dorados y morados. Las vistas desde nuestro piso incluían un jardín donde los niños jugaban, mientras sus abuelos los observaban desde los bancos. Múltiples generaciones compartiendo espacio, tiempo y atención, de la forma en que se supone que deben funcionar las familias. ¿Lo echas de menos?, preguntó Rosa. ¿La vida que tenías antes de que todo esto pasara? Pensé en la pregunta mientras observaba a una abuela empujar a su nieta en un columpio, ambas riendo por algo que no podía oír, pero que podía sentir en la alegría que irradiaba de su conexión. Echo de menos a Tomás cada día, dije con sinceridad. Echo de menos la inocencia de creer que el amor siempre protege a las personas que lo dan más libremente. Echo de menos confiar sin necesidad de documentación y pruebas. Pero no echo de menos ser invisible. No echo de menos hacerme pequeña para acomodar la comodidad de los demás. No echo de menos creer que mi valor se medía por mi utilidad para otros en lugar de por mi derecho inherente a la dignidad y el respeto. Rosa asintió con comprensión. Volvimos a ser nosotras mismas, ¿verdad? No las mujeres que éramos antes de la traición, sino las mujeres que siempre debimos ser. La mañana siguiente trajo una noticia que parecía la pieza final de un puzzle que llevaba meses montando. La señora Pardo de la residencia El Ocaso llamó para decirme que el centro estaba implementando nuevas políticas basadas en las recomendaciones de nuestro caso. Políticas que harían mucho más difícil para las familias abandonar a sus parientes mayores sin supervisión y rendición de cuentas. Y lo que es más importante, dijo, estamos formando al personal para que reconozca las señales de abuso a mayores y documente dinámicas familiares sospechosas. Tu valor al hablar va a proteger a personas que nunca conocerás. Más tarde ese día, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía de una niña, quizá de 7 años, sosteniendo un dibujo que obviamente había hecho ella misma. El dibujo mostraba a 2 mujeres con el pelo canoso y grandes sonrisas, de pie frente a una casa con flores en el jardín. Una nota con letra infantil decía: «Querida señora Morales, mi abuela Rosa me habló de usted. Dice que la ayudó a recordar que era valiente. Hice este dibujo de usted y ella siendo felices. Gracias por cuidar de mi abuela. Con cariño, Emma». Emma, la nieta de Rosa, la niña a la que le habían dicho que su abuela estaba demasiado enferma para recibir visitas.
a la que habían mantenido alejada a adultos a los que les resultaba más fácil mentir que explicar su propio egoísmo. «Rosa», la llamé. «Tienes que ver algo». Cuando le mostré el dibujo y la nota, Rosa se dejó caer en su silla y lloró. No las lágrimas amargas de abandono que había derramado durante 3 años, sino las lágrimas sanadoras de la reconexión y la esperanza. «Se acuerda de mí», susurró Rosa. «Después de todo este tiempo, todavía se acuerda de que la quiero». Esa tarde, la hija de Rosa llamó por primera vez en 6 meses. La conversación fue incómoda y vacilante, pero fue un comienzo. Emma quería visitar a su abuela. Quería enseñarle los nuevos dibujos que había estado haciendo. Quería oír las historias que Rosa solía contar sobre la magia, las posibilidades y el poder de creer en una misma. Al caer la tarde, me encontré sosteniendo el anillo que Daniel me había traído meses antes. Esta noche se sentía diferente, no como una disculpa o un reemplazo de lo que me habían robado, sino como un símbolo de lo que se podía reconstruir cuando la gente elegía hacer el duro trabajo de ganarse de nuevo la confianza. Me lo deslicé en el dedo, no porque hubiera olvidado lo que Daniel y Sofía habían hecho, sino porque había elegido recordar quién era yo antes de que intentaran empequeñecerme. Era una mujer que había amado por completo, se había sacrificado voluntariamente y había perdonado con cautela. Era alguien que había aprendido que la fuerza a veces parece silencio hasta que llega el momento de hablar, y que decir tu verdad puede cambiar no solo tu propia vida, sino la de personas que nunca conocerás. Sonó el teléfono mientras se ponía el sol. Era otra mujer, otra historia, otra persona que había visto mi entrevista o había oído hablar de la fundación y quería saber si realmente era posible defenderse de familiares que habían decidido que el amor era menos importante que el dinero. «¿Sí?», le dije, acomodándome en mi silla con la paciencia de quien entiende que la justicia no es un destino, sino un viaje que requiere un caminar constante y cuidadoso. «Es posible». «Es duro, y da miedo, y requiere que recuerdes quién eres cuando todos a tu alrededor te dicen que no vale la pena defenderte. Pero es posible». «¿Cómo empiezo?», preguntó. «Empiezas escribiendo tu historia. Empiezas recordando que invisible no significa impotente. Y empiezas creyendo que mereces algo mejor que las migajas de respeto que te están ofreciendo ahora». Tras colgar, miré alrededor de nuestro pequeño piso, a Rosa leyendo cartas de Emma, a los premios en nuestra pared que reconocían nuestro activismo, a las fotografías que mostraban la vida que habíamos construido sobre las cenizas de la traición. Esta no era la vida que había planeado a los 58. Era mejor. Era una vida que yo había elegido en lugar de una que me habían elegido. Era una vida construida sobre la verdad en lugar de la sumisión, sobre el autorrespeto en lugar del autosacrificio. Aprendí que a veces el regalo más importante que puedes darte es negarte a desaparecer. A veces, el amor significa establecer límites que protegen tu dignidad en lugar de permitir la conveniencia de otros. Y a veces, las personas más silenciosas tienen las verdades más sonoras que contar. Solo necesitamos decidir que merecemos ser escuchadas. Esta noche, yo era simplemente una mujer que se había negado a volverse invisible, que había transformado el dolor en propósito y la traición en los cimientos de la justicia. Una mujer que llevaba un anillo que simbolizaba no lo que se había perdido, sino lo que se podía reconstruir cuando la gente elegía recordar que todo ser humano, independientemente de su edad, conveniencia o utilidad para los demás, merece ser visto, escuchado y amado. Y mañana me despertaría lista para ayudar a alguien más a recordar que también valía la pena luchar por ellos. La mujer que intentaron borrar se había vuelto imposible de ignorar, y esa, me di cuenta, era la justicia más dulce de todas.